Hoy el Real Madrid volvió a enfrentarse a uno de esos partidos que no solo se juegan con los pies, sino con la historia, con el peso de la camiseta y con la expectativa de una noche europea que prometía ser mágica, pero que terminó dejando más dudas que certezas, porque enfrente no estaba cualquiera, estaba el Bayern Múnich, un equipo que no vino a especular, vino a imponer condiciones desde el primer minuto. Y es que desde que arrancó el partido se sintió algo distinto. No era el típico Madrid que domina, que controla y que te asfixia. No, hoy el Bayern fue el que marcó el ritmo, el que decidió dónde se jugaba, cómo se jugaba y sobre todo cuándo se sufría. Porque lo que hizo el equipo alemán fue simple en teoría, pero brutal en ejecución. Presión alta, transiciones rápidas y una claridad táctica que dejó al Madrid incómodo, perdido por momentos y para muchos irreconocible. El primer tiempo fue un reflejo de eso, un Madrid que intentaba salir jugando pero que constantemente era obligado a retroceder, a dividir el balón, a improvisar, y cuando un equipo como el Bayern huele esa inseguridad, no perdona, porque cada recuperación en campo rival era una amenaza real, cada balón robado era medio gol, y así poco a poco fue inclinando la cancha, sin necesidad de tener una posición exagerada, pero sí con una sensación constante de peligro. El gol antes del descanso no fue casualidad, fue la consecuencia de insistir, de creer y de ejecutar mejor. Y ahí fue donde el partido empezó a romperse emocionalmente para el Madrid, porque recibir un golpe justo antes del medio tiempo no solo afecta en lo táctico, afecta en lo mental. Te obliga a replantearte todo en segundos y muchas veces no hay tiempo para reaccionar. Pero lo más duro vino después, porque apenas arrancando la segunda mitad, el Bayern volvió a golpear y ese segundo gol no solo fue un marcador, sino que fue un mensaje. Aquí mandamos nosotros, un recordatorio de que en Champions no basta con historia, hay que sostener el presente, y hoy durante muchos minutos el Madrid no lo sostuvo. Y aquí es donde entra el análisis profundo, que más allá del resultado, lo que deja este partido es una sensación incómoda. El Madrid fue superado, no en intensidad solamente, sino en idea, en estructura, en ejecución, y eso no es algo que pase seguido en este tipo de escenarios. Ahora, tampoco sería justo ignorar la reacción, porque cuando parecía que el partido se iba completamente de las manos, apareció el talento, apareció esa chispa individual que tantas veces ha salvado al Madrid. Y fue Kylian Mbappé quien encendió la esperanza, con un gol que no solo acorta distancias, sino que cambia el estado emocional del partido, porque a partir de ahí el Madrid volvió a creer, el estadio volvió a empujar, y el Bayern por primera vez mostró dudas. Pero incluso en ese momento hay algo que hay que decir con claridad, el empate nunca se sintió completamente inevitable. El Bayern siguió siendo peligroso, siguió teniendo el control en muchos tramos, y eso habla de un equipo que no se descompone fácilmente, que sabe competir y que entendió perfectamente cómo jugarle al Madrid. Ahora, hay nombres propios que marcan este partido. Uno de ellos, sin duda, es Manuel Neuer, porque cuando el Madrid intentó reaccionar, cuando empezó a generar, apareció él, con atajadas que no solo evitan goles, sino que enfrían momentos, que cortan emociones y que le quitan aire al rival. Y eso en una eliminatoria pesa muchísimo. También hay que hablar del mediocampo, porque ahí se ganó gran parte del partido. El Bayern fue más ordenado, más dinámico, más inteligente para ocupar espacios, mientras que el Madrid por momentos se vio superado, corriendo detrás del balón, llegando tarde a las jugadas, y eso, contra un equipo de este nivel, se paga. Y entonces llegamos a la gran pregunta, ¿está perdida la eliminatoria? La respuesta corta es no, porque si hay un equipo que ha demostrado que puede sobrevivir a noches complicadas en Champions, es el Real Madrid. Pero la respuesta real, la que duele un poco más, es que si el Madrid repite este nivel, el Bayern no va a perdonar en la vuelta. Porque esto ya no es solo un tema de actitud, es un tema de ajustes, de decisiones, de entender qué salió mal y corregirlo rápido. Porque el margen de error ya no existe, y el Bayern llega con una ventaja que, aunque mínima en el marcador, es grande en lo futbolístico. Y aquí es donde la narrativa se vuelve interesante, porque el Madrid vive de estas noches, de remontadas, de épica. Pero el fútbol también evoluciona y hoy el Bayern mostró una versión moderna, estructurada y muy difícil de romper. Y eso pone a prueba no solo el talento del Madrid, sino su capacidad de adaptación. Al final este partido dejó una enseñanza clara. La historia ayuda, pero no juega. El escudo pesa, pero no corre. Y si el Madrid quiere seguir vivo en esta Champions, va a tener que demostrar algo más que mística. Va a tener que competir, ajustar y ejecutar mejor. Porque la eliminatoria sigue abierta, sí, pero la sensación que queda hoy es que el Bayern dio un golpe de autoridad y el Madrid tendrá que responder. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Vamos a ver otra noche histórica del Madrid o estamos viendo el inicio del fin de su camino en esta Champions?